No sé si a usted le gusta pelear o ha estado en una pelea. Yo sé que algunos somos bastante peleadores. No pendencieros, pero sí, a veces nos gusta pelear en alguna discusión y a veces llevarnos la razón. Pero más de alguno, y espero que no ahora, quizás de niño se recuerda alguna pelea con el hermano, ahí, su par de puñetazos. A veces los que éramos hermanos menores nos veíamos en dificultad y teníamos que recurrir a otras formas de defensa. En mi caso eran mis dientes, usted los ve, de conejo. Sufrieron mis primos y mis hermanos, mi hermano mayor por lo menos. Pero hay una pelea, hay una batalla que no es menor y en la cual Pablo toma tiempo ahora de instruirnos, particularmente exhortarnos. Pero con estas palabras de exhorto son palabras de ánimo, palabras de advertencia, de llamado a atención, y no podemos obviarlas. Pareciera que están fuera de lugar en la carta que está escribiendo. Aún incluso tenemos nosotros Colosenses, que viene a ser quizá una carta paralela. ¿Se acuerda que hemos visto que Colosenses también habla de casados, casadas, padre, hijo, amos, esclavos, siervos? Pero esta parte no la aborda de la manera que Pablo lo hace aquí. Cuando avancemos en la predicación de hoy vamos a ver un poco el contexto de Éfeso y nos va a dar quizá un poco de luz por qué Pablo dice estas palabras. Pero venimos hoy a comenzar y vamos a estar por 3 semanas aquí en esta última parte de la carta. Dijimos que hay varias maneras de dividir la carta. La más común es dividirla en dos, en una parte doctrinal en los primeros 3 capítulos, una parte práctica en los 3 últimos capítulos. En cuanto a nuestra posición, primero, en Cristo, donde estamos, y nuestra práctica, no lo que hemos de ser. Pero también hay otra manera de dividirlo que es en 3. Y dijimos que comenzamos con este llamado de Pablo a los creyentes a estar sentados, ¿se acuerdan? Estamos sentados en Cristo, aquí, de formar identidad en el corazón de los creyentes, para luego andar. Nuestra iniciativa normalmente es a movernos. ¿Qué tengo que hacer? Pero recién en el capítulo 4 dice, os ruego que andéis. Y en esta hilo de debes andar como es digno, en amor, sabiamente, sometiéndote los unos a los otros en amor. En este andar que se demanda del creyente, al final hay unas palabras de exhortación ahí que nos desafían, que no solo, primero, sentarnos, ¿no? Descansar en la obra hecha de Jesucristo para luego poder enfrentar la vida y empezar a caminar, pero en este caminar, ¿no? Que significa este andar, hay momentos donde vamos a tener que estar firmes y resistir. Y es lo que Pablo va a comenzar a hablar ahora. Así que vaya conmigo, Efesios capítulo 6, verso 10 al 20. Yo voy a dar lectura y luego vamos a orar nuevamente. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego y del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre Celestial, usa tu palabra en esta mañana para hablarnos a cada uno y desafiarnos en cómo hemos de vivir, cómo hemos de andar y cómo hemos de mantenernos firmes, Señor, resistiendo los embates del enemigo. Señor, que tu palabra nos desafíe a examinar nuestra vida,
pero también a mirar, Señor, lo que debemos hacer para ponernos a cuenta contigo, para cambiar nuestras ideas, paradigmas, incluso, Señor, que tenemos en el tiempo, que sea tu palabra transformándonos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, convenciendo el corazón y en nuestra mente. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que el objetivo de Pablo en esta carta o el objetivo que está marcando de andar como es digno para Dios, supone un gran problema que va más allá de esforzarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer?, ¿no? Por eso lo que va a ver usted como subtítulo luego allí en nuestra predicación de hoy es que no se trata de fuerza, sino de fortaleza. Y ahí, si bien pueden ser conceptos similares, la fuerza es lo que hacemos en lo que podemos por nosotros, ¿no? Y la fortaleza es el resultado de algo, que en este caso es un agente externo a nosotros mismos, pero que hay sí una responsabilidad de disposición, de obediencia. Por lo tanto, por eso Pablo pone muchos de estos verbos en imperativo. Estad, resistid, ¿no? Fortaleceos, y queremos verlo a la luz de la palabra, que es lo que nos quiere decir al día de hoy. Por lo tanto, intentar esforzarnos y superar los obstáculos humanos en nuestra fuerza, sin considerar que, como dice aquí, hay seres espirituales poderosos que idean y llevan a cabo planes para arruinar nuestras mejores intenciones como creyentes, de vivir el llamado de Dios para nuestras vidas, y no considerarlo es negligencia. Los temas destacados de la unión con Cristo y la identidad de los creyentes con su Salvador llega aquí a un punto donde esa relación lleva a que los creyentes se puedan fortalecer, hacerse fuertes en Él para resistir los ataques del enemigo. Y se nos exhorta a nosotros a ser fuertes, como dice el primer verso, en el Señor, o sea, a profundizar en nuestra relación de dependencia con nuestro Salvador, y que es una dinámica que debe ser constante y que es lo suficientemente poderosa. ¿Se acuerda capítulo 3 de Efesios, verso 20? Aquel que es poderoso para hacer todas cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Recuerde, tenemos ese mismo poder por medio del Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, dice el capítulo 1. Ese mismo poder está en nosotros. Y Pablo va a utilizar una extensa red de metáforas aquí, mayormente militares, para expresar la idea del poder espiritual, ¿no? Como por ejemplo la armadura, y habla de la coraza, eso ya lo veremos la semana que viene, que es lo que ilustra cada una de estas partes de esta armadura. También habla de la lucha, y ya lo vamos a ver ahí en el verso 12, que tiene más relación con el deporte, pero que están relacionadas también para darnos a entender un poquito de lo que Pablo nos quiere enseñar. No sabemos bien si es la armadura romana o no. La armadura romana tenía estas cosas, pero también tenía otras cosas, así que no sabemos muy bien allí si está hablando de la armadura romana o está haciendo alusiones en Isaías. Vemos hay citas de Dios vestido como un soldado. Claramente hay mezcla de todas estas cosas en las cuales Pablo nos quiere desafiar a lo siguiente, antes que vayamos al análisis del texto en sí. Por lo menos, si usted se dio cuenta, 4 veces, de distintas maneras, vemos el verbo o la idea de estar firmes, ¿no? En estos versículos, particularmente los primeros, ¿no? Vemos allí verso 11, para que podáis estar firmes. Verso 12, no tenemos lucha contra sangre y carne. No, más adelante verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, es la misma idea. Y al final dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego, estad pues firmes, ceñidos. Esta idea de resistir, de estar firmes, esa es la idea central que vemos aquí en estos versículos. Y estas están relacionadas con
esta variedad de términos o expresiones para poder, que vemos aquí en estos pasajes. Fíjese, verso 11, para que podáis estar firmes. Verso 13, la segunda parte, para que podáis resistir. Y el verso 16, más adelante, con que podáis apagar todos. Esta idea de poder, la mayoría de estas palabras tienen la idea de, o la raíz de la palabra dunamis, que significa poder, ¿no? De ahí viene la palabra dinamita o dínamo, que genera energía. En fin, vemos esto relacionado, poder estar firmes, es la idea que Pablo quiere resaltar. Y sin duda hace alusión al final a la oración, que es sin duda fundamental para poder utilizar todo ese poder que no es nuestro, sino que es el poder de Dios en nosotros para resistir con éxito el ataque del enemigo. Finalmente, Pablo habla sobre la responsabilidad que tienen los creyentes de conocer su nueva identidad en Cristo, y como hemos visto en el primer capítulo, él oraba no para que conocieran esta nueva identidad, sino que se apropiaran de esa nueva identidad. Poder apropiarse de ella utilizando esta serie de términos que nos presenta aquí. Por ejemplo, al verso 11 dice vestíos, esta idea, ¿no? Vestidos. Más adelante el verso 14 dice ceñidos vuestros lomos, ¿no? Con toda esta idea de tomar, de vestirse, de ceñir, de calzarse. Aún incluso en el verso 17 dice allí, tomad el yelmo de la salvación. Cuando lleguemos allí, la semana que viene, vamos a ver que esta idea de tomar también es de recibir, de aceptar, ¿no? En fin, vemos cómo Pablo está interesado en animar a los hermanos a considerar que nos encontramos en una vida donde nos vamos a enfrentar a dificultades, no solamente propias, o sea, ocasionadas por nosotros mismos, sino que también ataques externos, en los cuales hemos de estar preparados para estar firmes, por medio del poder que Dios da, considerando muy importante la dependencia de Él en oración, y eso lo vamos a ver en 2 semanas más. Sin duda, vivir una vida que complazca al Señor e implicarse en la tarea que tiene la iglesia, ¿no? En este mundo no es fácil, porque hay seres sobrenaturales poderosos que tienen planes contra la iglesia y atacan. Por lo tanto, Dios pone a disposición de los creyentes su poder, los recursos que Él da para poder resistir todos estos ataques y avanzar en el reino de Dios en este mundo. Y exhorta a que hagan suyos todas estas cosas y cultiven, como dice más adelante al final, interesante, fíjese, cuando habla de la oración, la palabra toda se repite muchas veces ahí, con toda oración, ruego, todo, esta idea de todo hemos de depender. Entonces, la necesidad de depender de Dios, ¿no? Debido a estos ataques, haciendo uso de todas estas, podemos llamar herramientas o armas que Dios provee, ¿no? O toda la armadura de Dios, enfatizando también la oración con la obra o en consonancia con la obra del Espíritu Santo para prepararnos, ¿no? Yo creo que mucho Pablo habla aquí de prepararnos para esto, ¿no? De ser diligente. Ya lo había dicho antes, ¿se acuerdan? Que debemos andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, que no nos encuentre mirando las estrellas, sino que nos preparemos para esto, ¿no? Entonces, estar firmes y depender de Dios y su armadura es lo que nos desafía aquí. Ahora hay otra cosa en cuanto a la estructura interesante. Fíjese, comienza, fortaleceos en el Señor. Cuando se habla del Señor, ¿a quién se refiere siempre en la Escritura? A nuestro Señor Jesucristo. Después, vestidos con toda la armadura, ¿de quién? De Dios. Normalmente cuando se habla de Dios es el Padre. Y al final, verso 17, tomad la espada del Espíritu, y después dice, orando en todo tiempo, oración y súplica en el Espíritu. Siempre esta idea trinitaria que Pablo la hace. ¿Se acuerdan? En capítulo 1 tenemos todas las bendiciones, ¿no? Y dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Después más adelante dice, porque en Él, en Jesucristo, nos escogió y tenemos perdón por medio de Él. Y más adelante dice que en el Espíritu Santo nos ha sellado. Siempre esta idea que toda la persona de Dios, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu, participan siempre en la vida del creyente, ¿no? Es a lo menos algo propio también de Pablo. Ahora vamos al texto, vaya conmigo, porque pareciera que este verso 10, si usted lo tiene en su Biblia, hay algunos que tenemos así marcado por los párrafos, pareciera que este verso 10 es como un título, ¿no? Incluso si está marcado ahí en su Biblia, hay un punto aparte y que esto de alguna manera establece conexión con lo que veremos la semana que viene y con lo último, lo que tiene que ver con la armadura y lo que tiene que ver con la oración. Está supeditado también por esto, con esta idea de fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Mire, sin duda, esta es una exhortación, no sé cómo dice su versión, pero algunas dicen por lo demás, o otras dicen por último, o otras dicen finalmente, ¿no? Pareciera que Pablo va a cerrar su discurso, por lo menos su carta, y quiere dejar claro cuáles son estas palabras finales que normalmente a veces uno, lo más importante o donde uno quiere que preste atención, lo deja a veces al final, ¿no? Para que quede más fresco en la mente. Entonces, pareciera que Pablo tiene esta intención al poner este adverbio allí, finalmente, ¿no? Urge de alguna manera a aquellos que están leyendo esta carta, los hermanos ahí en Éfeso, a depender más del Señor para que se les otorgue esta capacitación de Dios que necesitan para hacer frente a sus enemigos y vivir la clase de vida que Dios quiere que vivan. Sin duda también se puede interpretar como de ahora en adelante. Ese finalmente también se puede interpretar así, ¿no? De ahora en adelante, ahora que yo les estoy haciendo saber estas cosas, de ahora en adelante deben vivir de esta manera. ¿Y qué es lo que quiere Pablo que desde ahora en adelante o finalmente podamos entender? Dice allí, sed fuertes. Sin duda, el verbo aquí, como hemos explicado varias veces, muchas veces se nos demanda a nosotros cosas que tenemos que hacer nosotros, que es nuestra responsabilidad, y hay imperativos que están en voz activa, que nosotros tenemos que tomar la iniciativa o la acción, o nosotros realizamos la acción. Lo interesante de este verbo de ser fuertes es que no está en voz activa, es un imperativo, por lo tanto es algo que debemos obedecer, pero no está en una voz activa donde nosotros tenemos que realizar la acción, pero sí nosotros debemos generar las condiciones para recibir esa acción. Está en voz pasiva, resaltando la idea de que hemos de recibir fuerza de una fuente externa, ¿no? Es similar, si usted lo quiere anotar, y yo se lo leo, pero allí en 2 de Timoteo, capítulo 2, cuando comienza este pasaje, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es la misma idea. Esfuérzate es la idea, hazte fuerte. Probablemente Pablo tenga en mente este hermoso pasaje que está en Josué, capítulo 1, verso 6. ¿Se acuerda qué dice? Yo lo voy a buscar, porque no me acuerdo de memoria. Pero Josué 1, cuando el Señor está hablando allí con Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque tú, y dice solamente, después verso 7, esfuérzate y sé muy valiente. Después verso 8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro. ¿De qué manera, no, práctica puede llegar a fortalecerse? Estoy casi seguro que Pablo tiene en mente este pasaje cuando dice ahí, sed fuertes o fortaleceos en el Señor. ¿Cómo lo hago si yo recibo la acción? Bueno, Colosenses, que es la carta paralela, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, en vosotros, enseñándoos, Colosenses 3:16, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Sin duda, el hecho de que la palabra de Dios, ¿no?, como lo dice también en Josué, no se aparte de nosotros, sino que habite en nosotros diariamente, es uno de los medios por los cuales el Señor fortalece nuestra vida. Por lo tanto, es un imperativo, pero es un imperativo al cual hemos de
generar las condiciones para que podamos recibir esa acción que en este caso es la fuerza del Señor. Y parece interesante que Pablo está llamando a esta relación de dependencia y no a recurrir a su propia fuerza, y lo vuelve a repetir, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Sin duda la relación que tenemos como creyentes con Jesucristo, con este Jesucristo que venció por medio de su resurrección a la muerte, al pecado, pero también a Satanás, que va a ser el contexto en lo que va a hablar aquí, ¿no? Pablo ha orado muchas veces, en capítulo 1 lo vimos allí, para que sean conscientes de la amplitud del poder de Dios. ¿Se acuerdan? Que no era una oración para que conocieran algo, sino que fueran conscientes, se apropiaran de todo ese poder que hay en Cristo, y ese poder que está disponible mediante nuestra unión con Cristo, participando de su resurrección, de su exaltación. No viene por medio de fórmulas, de encantamientos, de rituales que eran propios de la cultura de nuestros hermanos que estaban leyendo esta carta ahí en Éfeso. ¿Se acuerda? Éfeso era una de las ciudades principales ahí en Asia Menor. Tenía una decena, algunos dicen casi 50 templos a distintos dioses ahí en Éfeso. Más adelante vamos, si nos da el tiempo, a ir a lo que nos dice Hechos en el contexto histórico de lo que está sucediendo aquí. Pero Pablo está exhortando a los creyentes que están aquí en Efesios a que todo ese abundante poder de Dios está a disposición de los creyentes. Por lo tanto, no sean negligentes en, como dijimos, generar las condiciones para recibir ese poder de Dios, de su palabra, lo va a decir más adelante, de la oración, de nuestra dependencia, de buscar siempre nuestra satisfacción en Cristo y no en el mundo, recibir esa fuerza que solo Dios nos puede dar. Y el verso 11 nos va a hablar ahora de este poder de Dios por medio de esta armadura, que la veremos en detalle la semana que viene, pero nos dice allí verso 11, vestíos, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo conseguir la fortaleza y el poder espiritual del Señor? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, Pablo nos dice aquí, vestíos de toda la armadura de Dios, ¿no? Sin duda, además de apoyarse en su actual relación con el Señor, también pueden hacer suyos toda esta serie de dones y cultivar virtudes importantes que nos van a ayudar en este conflicto con las fuerzas espirituales de maldad que menciona Pablo aquí, y nos introduce un conjunto de metáforas militares que nos presenta de forma enfática como la armadura de Dios, ¿no? Y es interesante que dice toda la armadura de Dios, ¿no? Pero nos dice primero allí vestíos. Esta palabra ya la hemos visto en Efesios, ¿no? ¿Se acuerda? Vestíos del nuevo hombre, ¿no? Esta palabra que tiene el significado común de ponerse ropa, pero también se ocupa para colocarse una armadura, como uno se está vistiendo de esto. Y Pablo la usa y pareciera ser que, como decía un comentarista, que pareciera que Pablo está precisamente relacionando esta idea, ¿no?, de vestirse del nuevo hombre, pareciera que es lo mismo que ponerse esta armadura. Sin duda hay una relación aquí, ¿no?, en cuanto a que ahora en nuestra nueva identidad en Cristo Dios está proveyendo. Recuerde, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, y parte de sus bendiciones es su poder por medio de proveernos de toda la armadura para poder resistir, como lo dice más adelante, ¿no? A conocer quiénes somos en unión con Cristo y cultivar estas virtudes de esta nueva identidad, utilizando los recursos disponibles mediante estas relaciones, es clave para comprender lo que significa ponernos la armadura de Dios, ¿no? Porque pareciera, si nosotros nos dicen una armadura, y lo dice en detalle allí, metafóricamente, tenemos ¿qué cosa? La coraza, el escudo, más adelante dice la espada,
bueno, dice ceñido los lomos, ya vamos a ver qué significa eso, el calzado, habían más cosas dentro de una armadura romana, pero decimos todos estos instrumentos y alguno diría, bueno, el escudo era bastante grande, yo con el escudo me salvo. O voy solo con la espada, y pareciera que podemos utilizar algunas en detrimento de otras, pero lo cierto es que no es que tenemos que ir allí a la bodega y ver cuál me va a ser más útil, sino que ese adverbio ahí, toda la armadura de Dios, nos está diciendo que Dios ha provisto de todo, nuevamente, lo que dice 2 de Pedro 1:3, que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, lo estoy parafraseando, para vivir como Él nos demanda. ¿Hemos recibido todo o nos falta algo? ¿Tenemos que generar algo por nosotros mismos para estar firmes en este mundo? No, Dios ha provisto de todo, por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios, por eso hay esta conexión, no es la única interpretación, pero hay esta conexión con esta idea de vestirnos de nuevo hombre. Esta nueva identidad provee de todo lo necesario para resistir ahora en nuestra relación con ese mundo que no vemos, pero está allí, que es real, pero que muchas veces creemos que no. Ahora, el contexto sugiere que ese armarse debería ser de una forma habitual. El verbo no dice vístanse y bueno, una vez para siempre, no, está en un verbo que está hablando constantemente, estén apropiándose de estas cosas, ¿no?, para su vida. Trata de ofrecer a cada uno de nosotros la imagen de un soldado totalmente equipado y no la de una persona con unas cuantas armas, ¿no? El énfasis sin duda está en que Dios proporciona todo el poder y la fuerza que necesitamos para mantenernos firmes ante el enemigo. Mire, nos dice aquí el verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas o las estrategias del diablo. Los creyentes necesitamos la fortaleza de Dios porque nos hemos de enfrentar a diversos ataques y, como dice allí, bien planeados, ¿no? Esa idea de acechanza, la palabra allí viene de la palabra método, ¿no? Lo vimos antes, ¿se acuerdan? Efesios capítulo 4, que no seamos niños fluctuantes, llevados de todo, por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas, esa es la misma palabra, las artimañas del error, esta metodología que el diablo lleva adelante. El diablo no juega al azar. Él ha establecido un plan para dañar a la iglesia y mantener en oscuridad a aquellos que aún están allí. Entonces, el propósito de vestirnos de toda la armadura de Dios es para que podamos estar firmes a todo este plan diabólico que se lleva adelante aún en el día de hoy. Expresa el propósito, pero también ofrece la razón, ¿no? La idea de este verbo en infinitivo nos expresa tanto el propósito como la razón por la cual como creyentes necesitamos ser fortalecidos por el Señor. El objetivo es que, como dice allí, podamos estar firmes. Este término, sin duda, Pablo lo utiliza aquí, como dijimos ya 4 veces. Pablo sabe que los creyentes están siendo atacados y simplemente necesitan permanecer firmes en su sitio y no caer ni retroceder. Y es interesante porque el griego aquí utilizado no implica necesariamente solo una resistencia defensiva y pasividad ante el ataque, porque ¿de qué manera uno resiste? Se defiende, pero también está esta idea de ataque, ¿no?, o de enfrentar y ir hacia adelante. O sea, no de mantenernos ahí contra la pared en un rinconcito aguantando. No es esa idea que muchas veces se ha intentado interpretar o aplicar de esa manera, que debemos resistir allí hacia atrás. Como también tenemos el otro extremo de aquellos que quieren hacer frente al mundo espiritual sin depender del Señor, ¿no? Y piensan que van a ir y atacar al diablo y sus demonios, ¿no? Sin duda el equilibrio aquí tanto de la interpretación como de la aplicación de la palabra nos va a ayudar a enfrentar, ¿no?, correctamente y permanecer, como dice más adelante, y habiendo acabado todo, seguir firme. Entonces los creyentes necesitamos el poder de Dios para poder hacer frente a las estrategias, a la metodeia, ese es el verbo en griego, ¿no?,
la metodología del diablo, porque no nos olvidemos que Satanás es inteligente, que cuidadosamente diseña planes en contra de la iglesia, del plan de redención de Dios y de los creyentes, cada uno en particular. Lo que no dice Pablo en este pasaje es cómo se descubren y se sienten estos planes, ¿no? A los que más tarde va a referir como flechas encendidas ahí en el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora no nos dice cómo. Yo tengo un libro aquí que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, no es un tratado teológico, lo escribe C.S. Lewis, el escritor de Narnia. Mire, en el 4º capítulo, déjeme leerle una porción aquí, ¿no? El 3º. En el 1er capítulo, le cito ahí, él está, esto es un epistolario, es una carta de forma fantasiosa de un demonio mayor a otro que es menor, que es un aprendiz, ¿no? Entonces este menor tiene a cargo una persona en particular y le dice, ¿no? Le va escribiendo cómo hacer, ¿no? Entonces es interesante que ya en el 1er capítulo él está contando su experiencia, ¿no? Lo que a él le pasó antes. Dice que él un día estaba, un paciente ateo convencido que solía leer en la biblioteca del Museo Británico. Recuerde, esto está escrito durante o ya casi terminando la Segunda Guerra Mundial. Dice, un día mientras estaba leyendo vi que sus pensamientos empezaban a tomar el mal camino, obviamente, ¿no? De Dios. El enemigo, refiriéndose a Dios, estuvo a su lado al instante, por supuesto, antes de saber a ciencia cierta dónde estaba. Vi que mi labor de 20 años empezaba a tambalearse. Si llegó a perder la cabeza, dice él, si llego a perder la cabeza y empiezo a tratar de defenderme con razonamiento, hubiese estado perdido. Pero no fui tan necio. Dirigí mi ataque inmediatamente a aquella parte del hombre que había llegado a controlar mejor, dice, y le sugerí que ya era hora de comer. Presumiblemente, sabes que nunca se puede oír exactamente lo que les dicen, hablando del enemigo, diciendo que aquello era mucho más importante que la comida. Por lo menos creo que esa debió haber sido su línea de argumento, porque cuando yo dije, exacto, de hecho, demasiado importante como para abordarlo a última hora de la mañana, la cara del paciente se iluminó perceptiblemente y cuando pude llegar, mucho mejor volver después del almuerzo y estudiarlo a fondo con la mente despejada. Ya iba de camino a la puerta. Una vez en la calle, la batalla estaba ganada. Le hice ver un vendedor de periódicos y que anunciaba la edición del mediodía y un autobús número 73 que pasaba por ahí y antes que hubiese llegado al pie de la escalinata ya le había inculcado la convicción indestructible de que a pesar de cualquier idea rara que pudiera pasársele por la cabeza a un hombre encerrado a solas con sus libros, una sana dosis de vida real, con lo que se refería al autobús y al vendedor de periódicos, era suficiente para demostrar que ese tipo de cosas no pueden ser verdad. Sabía que se había salvado por los pelos y años después solía hablar de ese confuso sentido de la realidad que es la última protección contra las aberraciones de la mera lógica. Ahora está salvo en la casa de nuestro Padre. ¿Empiezas a entender la idea?, le escribe a su sobrino. Gracias a ciertos procesos que pusimos en marcha en su interior hace siglos, les resulta totalmente imposible creer en lo extraordinario mientras tienen algo de conocimiento, algo conocido a la vista. No dejes de insistir acerca de la normalidad de las cosas. Sobre todo, no intentes utilizar, dice allí, la ciencia, quiero decir las ciencias de verdad, como defensa contra el cristianismo, porque con toda seguridad le incitarán a pensar en realidades que no puede tocar ni ver. Y así continúa, pero esta idea, ¿no? Los detalles más insignificantes son los que hace uso Satanás para, cuando a veces queremos concentrarnos en algo, distraer nuestra atención, como decía ahí, a la normalidad de las cosas. No dejes que piense en lo extraordinario, no dejes que piense en lo divino, en lo espiritual. No sabemos cómo, sin duda esto es fantasía, no es un tratado teológico, pero sin duda Satanás tiene su estrategia.
y la lleva adelante y es bastante exitosa. Por eso no debemos obviar que esto es real, ¿no? Y fortalecernos, como dice ahí, en el Señor, hacernos fuertes en Él, tomando toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra estas estrategias que Satanás lleva adelante. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Como dice verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La guerra de los creyentes se experimenta o se puede comparar ahí con una lucha. Es interesante que Pablo menciona esta palabra, pero no es una lucha contra enemigos humanos, ¿no? Antes habló de la armadura pareciera como que alguien va a la batalla, pero ahora habla de la palabra lucha, que era la palabra que se ocupaba para la lucha greco-romana. Se creía, sin duda, en la Roma de ese día, que aquellos mejores soldados eran los que habían sido preparados también en la lucha libre, ¿no? O en la lucha greco-romana, porque si llegaban a encontrarse en una lucha cuerpo a cuerpo, tenían más probabilidades de vencer en la lucha así, cuerpo a cuerpo, ¿no? Y Pablo mezcla esto, no es la primera vez que lo hace, ¿no? De mezclar ideas que parecieran que no tienen una relación con la otra para poner no solo una metáfora, sino que poder utilizar más de una. Y como dijimos, estaba esta tradición de que esta lucha cuerpo a cuerpo es cercana, es difícil y es agotadora. Si usted ha visto los Juegos Olímpicos, aquellos que hacen lucha greco-romana, que todavía se practica como una disciplina olímpica, es agotadora. O lo que hacen cualquier tipo de arte marcial, lo que practica principalmente el judo, que es de mucho contacto, termina exhausto. Así es lo que quiere Pablo que nosotros tengamos en mente, porque esta imagen de lucha quiere evocar a nosotros esta idea de que es una lucha que es agotadora. Ahora, hay un dato interesante. Pablo está hablando aquí que esta lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y una serie de títulos para hablar del mundo espiritual, particularmente enemigo de maldad. Pero es posible que esta imagen de lucha también evoque en los lectores. Recuerde que quienes están leyendo esto son gente en Éfeso en el primer siglo. Y había una amplia tradición extendida allí en Asia Menor sobre un luchador efesio que utilizaba magia para vencer a sus oponentes. La Suda relata esta historia como parte de su entrada sobre las letras efesias, 6 nombres mágicos cargados de poder espiritual que se asociaban con la Artemisa efesia y con las tradiciones mágicas locales. Y en Olimpia, cuando un milesio y un efesio estaban luchando, se cuenta que el milesio no era capaz de luchar porque el otro luchador portaba las letras efesias en su tobillo. Cuando se las quitaron, dice este relato, el efesio perdió 30 veces seguidas. Y esta alusión puede haber sido una manera efectiva de comunicar a los creyentes de este tiempo que dejaron de utilizar amuletos mágicos, aún amuletos espirituales, ¿no? Como en este caso las letras efesias, y ponerse en su lugar toda la armadura de Dios. Mire, hay un caso, si lo quiere anotar, 1 Samuel 4, del 1 al 10, si lo quiere anotar, 1 Samuel 4, del 1 al 10, el pueblo de Israel creyó, ¿se acuerda? Que habían perdido una batalla allí porque el arca no estaba con ellos, ¿se acuerdan? ¿Qué hicieron? Creyeron esto, ¿no? Porque si llevaban el arca, Dios iba a ir con ellos y iban a ganar la batalla. Sin el arca, Israel perdió la batalla y murieron 4.000 hombres. Cuando ellos trajeron el arca, Israel perdió la batalla y murieron 30.000 hombres. ¿Por qué? ¿Dónde estaba su confianza? En el arca. Y así muchas otras cosas. Ay, voy a ir a orar a la iglesia. Y puede orar en cualquier lugar. Está bien. A mí muchas veces como pastor me han pedido, ¿usted puede orar por esto? Así, y a veces es lindo que se puedan acercar a uno y pedir que uno pueda estar intercediendo por otro. Pero parece que la oración de otra persona tiene más eficacia, no sé, o llega más rápido, tiene línea directa, o tener el Salmo 90 abierto allí en la entrada de la casa. Pero pareciera
que Pablo tiene en mente esto, que esta lucha hemos de dejar de lado todas aquellas cosas donde está nuestra confianza que no es lo que Dios ha provisto. Y es interesante que diga contra sangre y carne, ¿no? Porque no dice contra carne y sangre, para que no entendamos que sí debemos de luchar contra nuestra carne, ¿no? Entonces menciona primero sangre y carne para que entendamos que no es una lucha contra otras personas, sino que contra huestes espirituales de maldad. Sin duda, menciona aquí una serie de títulos, ¿no? Para referirse, ¿no? a estos principados y potestades. Incluso uno de los más llamativos, que es único aquí, dice ahí, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Otras versiones lo ponen allí contra poderes, contra autoridades, hablando de poderes globales. La interpretación que podamos hacer de esto, lo que sí debemos considerar es que Satanás hace uso de las mismas herramientas que incluso nosotros podemos tener disponibles en el día de hoy, redes sociales, la literatura, el cine. ¿Para qué? Para llevar adelante su plan, su método, que está aquí. Pablo lo dice, ¿no? Las acechanzas del diablo. Sin duda, estas fuerzas espirituales son de maldad. Ahora, verso 13, para terminar. Dado esto, considerando todo esto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar fortalecidos para resistir en el día malo. Como creyentes, continuamos viviendo en esta era presente maligna y nos enfrentamos a esto poderoso, a esta estrategia variada de distintos ataques de los espíritus hostiles que a lo largo de nuestra vida necesitamos depender completamente del poder de Dios para resistir con éxito, ¿no? Como dice allí. La frase que dice allí, dado esto, se refiere a los versículos anteriores sin duda, y Pablo vuelve a repetir el llamado que hace en el verso 11, ¿no? Ponerse la armadura de Dios, pero esta vez lo hace con un imperativo diferente. Ahora está en voz activa, ¿no? Dice tomad, ¿no? El acto de tomar las armas, ¿no? Que de tener la iniciativa. El objetivo es que los creyentes se mantengan firmes, pero tienen la responsabilidad. Dios ha provisto toda la armadura, ¿sí? Tenemos todas las bendiciones, pero el creyente tiene que tomar la iniciativa de ir y apropiarse de estas cosas para poder resistir. No es así, Dios proveyó, ok, y me quedo aquí sentadito de brazos cruzados. No, Pablo sin duda imagina, ¿no? Y está pensando, dice verso 13, para que podáis resistir en el día malo. De esto se habían hecho muchas interpretaciones, pero si contextualmente está hablando a este tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Se acuerda que dice antes, vivid sabiamente, aprovechando bien el tiempo, porque los días, sí, estamos en este tiempo de maldad y hemos de ser diligentes en esto. Sin duda, Pablo nos está desafiando, ¿no? Y nos está llevando a nuestra mente a que pongamos nuestra diligencia y nuestro esfuerzo no a depender de nosotros, sino a prepararnos bien, como dice ahí al final, y habiendo acabado todo. La idea ahí, habiendo acabado todo, es otra versión, se lo leo en otra versión, dice: por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. La idea de que ya que están preparados, ¿no? Y habiéndose preparado para esto, para estos ataques inevitables, todos los preparativos necesarios antes que se produzca la lucha. ¿Qué pasa cuando ya estamos en la batalla? No da el tiempo de prepararse. Siempre el soldado tiene que estar presto y ha de tomar diligencias antes, debido a la certeza de que los creyentes tendrán que enfrentarse a estos ataques concertados del enemigo en distintos momentos de sus vidas. En esta era presente maligna es imperativo madurar en el conocimiento profundo de lo que Dios ha dado y cultivar
esta práctica esencial de depender del poder que es sin igual, que viene solo de Dios. El objetivo es prepararse para estar firmes e evitar caer en el pecado y avanzar sobre este territorio que es del enemigo para llevar la buena nueva de liberación precisamente a aquellos que siguen en tinieblas. Porque una de las armas que muchas veces, de partes de la armadura que no consideramos como de ataque, es calzados los pies con el apresto del Evangelio. Algunas consideraciones para terminar. Hay muchos peligros de esto. Hay un peligro de ver demonios en todo lugar, ¿no? Y no es que todo lo malo que nos pueda suceder es la culpa de Satanás. Tenemos que ser conscientes que muchas de las cosas malas que nos pasan es simplemente negligencia nuestra, consecuencia de nuestro pecado. No le echemos la culpa a Satanás en todo. Él está planeando, sí. El otro extremo es no creer que este mundo es real, ¿no? Y considerar de que no, esto es antiguo, es ficción, esto es parte de las creencias, está bien para personas que vivían hace 2000 siglos atrás, pero ahora comprendemos que hay muchas dimensiones, que lo que nosotros creíamos que existía no es más allá de lo que nosotros podemos ver y palpar, no hay otra realidad que esta. Entonces, cuidado de los extremos de creer que esto no es real o de que todo tiene que ver con el demonio o con Satanás. Pero lo que no podemos obviar es que Pablo nos está hablando aquí que Satanás está llevando adelante su plan. Por lo tanto, nosotros no podemos ser negligentes en no buscar nuestra dependencia del poder de Dios que Él da para hacer frente a todas estas luchas. Terminemos leyendo el contexto histórico ahí en Hechos. Vaya conmigo, Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 y terminemos leyendo aquí un poquito. Mire, hay alboroto, vamos a leer algunas partes. Verso 8, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Y qué sucede? Endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, como título, a los creyentes delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pero algunos, verso 13, de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Veían que Pablo hacía milagros y decían: bueno, vamos a hacer nosotros lo mismo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? No olvidemos que esto es real. Y ellos saben lo que pasa también aquí. Le animo a que siga leyendo. Más adelante, en verso 23, hay este alboroto en Éfeso, donde comienzan a gritar y están por 2 horas gritando por Diana de los Efesios, ¿no? Pablo sin duda tuvo oposición, pero ¿dónde estaba su fortaleza? No en sus argumentos, no en su elocuencia, no en su poder o incluso en el poder extraordinario que Dios le dio en ese momento de poder hacer algunos milagros, sino, como dice allí, ellos entraron y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Esto hicieron, y esto es lo que también ocasiona que el enemigo se alborote. Pareciera que a nosotros no nos enfrentamos a esto
Podría ser que no nos estamos enfrentando a estas dificultades porque estamos viviendo nuestra vida cristiana sin este valor, porque la palabra denuedo allí es valor, sin el valor de estar compartiendo el nombre de Cristo. Los demonios dijeron: a Jesús conocemos, a Pablo lo conocemos, ¿y tú quién eres? Probablemente dirían lo mismo los demonios de nosotros en el día de hoy. ¿Por qué nos conocen? ¿Por predicar su palabra? ¿O por estar, como lo dice en este libro de C.S. Lewis, ¿no?, constantemente allí dando lugar a los engaños de Satanás? Que el Señor nos ayude a ver que esto es real. Y Pablo nos exhorta a que hemos de apropiarnos de ese poder que Dios ha dado, ha provisto. No busquemos hacer frente a la vida sin considerar que esto es real. Pero apropiémonos del poder que Dios da para enfrentar esto y resistir, ¿no?, la lucha que tenemos, que sabemos que no es contra sangre y carne. A veces nos encontramos peleando con otras personas. El enemigo está haciendo su estrategia y pareciera que estamos cayendo en ella. Si hay una manera que es una punta de lanza para esta batalla, precisamente es el poder comunicar su palabra, que nuestra vida comunique la palabra de Cristo, que nuestra vida, como cantamos en la primera alabanza, ¿no?, allí en la oración de todo creyente, que todo esfuerzo de mi ser refleje a Cristo, que refleje a Cristo, y que tanto el mundo que nos observa como ese mundo espiritual sea notorio que nuestra vida refleja a nuestro Salvador, que el Evangelio salga de nuestros poros y de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, para poder enfrentar este mundo que obviamos muchas veces, que no consideramos, pero que está allí y que muchas veces nos dejamos engañar, ¿no? O simplemente atendemos a las distracciones. Se dice una historia, no me acuerdo muy bien, decía que había un caballo ahí encabritado y dice que un demonio lo soltó, y al soltarlo, ¿no?, rompió la cerca de un vecino. Ese vecino se enojó con el dueño del caballo y fue y lo peleó, y como lo peleó y lo ofendió, entonces el papá de este señor fue y peleó contra su familia, se empezaron a pelear, hasta disparos se dieron, se terminaron hasta matando. Entonces alguien le dice: oye, pero ¿viste, demonio, lo que hiciste? Y dice: yo solté el caballo. Lo demás fue solamente lo que estaba en el corazón de esas personas. Es astuto. Y a veces él simplemente lo que hace es soltar el caballo. Entonces, apropiémonos del poder que Dios nos da, de toda la armadura de Dios, que la semana que viene vamos a ver en detalle cada una de estas cosas que habla aquí Pablo. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, cómo no agradecerte por este tiempo. Ayúdanos, Padre, porque estamos en una lucha que muchas veces no consideramos, que muchas veces obviamos. Estamos en una batalla que, como dice Pablo, no es contra sangre ni carne, no es una batalla que debemos estar peleando aquí unos a otros. Señor, primero esta batalla la luchamos en nuestra intimidad, en nuestro corazón. Por eso ayúdanos a guardar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, sin duda Satanás es astuto, sabe, por lo menos conoce, no conoce todo, pero sabe muchas de nuestras debilidades. Señor, ayúdanos a enfrentar este día malo por medio de hacernos fuertes en nuestro Salvador. Señor, gracias porque has provisto todo lo necesario, no solamente para la salvación, sino para nuestra vida diaria. Y no solamente de las disciplinas espirituales que nos hacen fuertes, sino de todo aquello, Señor, que
es tu poder, en lo cual hemos de buscar dependencia. Señor, gracias porque no hay ninguna cosa que nos haga falta para poder resistir y estar firmes, pero muchas veces no nos apropiamos de ello. Queremos descansar nuestra seguridad, nuestra economía, queremos buscar consuelo en el placer, queremos buscar explicaciones en este mundo, cuando, Señor, eres tú quien tienes la respuesta, eres tú quien satisface toda nuestra necesidad, eres tú, Señor, quien nos da todo lo que necesitamos. Ayúdanos a buscarte por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio de comunicar, Señor, que sea en nosotros no una batalla, sino que algo propio de nosotros, Señor, de comunicar tu palabra, porque sabemos que hay otros que sí están bajo las tinieblas. Y así como un día fuimos alcanzados, queremos que otros también sean alcanzados. Señor, que nuestra vida de evangelismo refleje nuestra vida de dependencia espiritual de ti. Señor, guárdanos a volver al hogar y ayúdanos a mantenernos firmes y resistir en esta vida, sabiendo de que no se trata de fuerza, sino de esa fortaleza que tú das por medio de tus recursos, Señor, que hemos de apropiarnos por medio de tomar la iniciativa también y ser diligentes en obedecer, en buscarte, Señor, en obedecerte a ti en todo momento. Señor, sabemos que luchamos con nuestra carne ya, pero también hay una lucha contra enemigos. Pero gracias porque tú ya venciste y somos más que vencedores en ti, en tu Hijo. Así que, Señor, ayúdanos a estar firmes en nuestra vida, Señor. Guárdanos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga. Nos vemos el miércoles, Dios mediante.